Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, el ajuste quiropráctico y el metabolismo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de los beneficios que puede tener el ajuste quiropráctico para el metabolismo del cuerpo y la salud del cuerpo. Te enseño un poquitito por aquí. Ok. El cuerpo está sujetado por el sistema músculo-esqueletal, se llama. Músculo-esqueletal porque tiene el esqueleto, que son de huesos, ¿no? Y pegado a eso está la musculatura, ¿no? Pero en el mismo centro de la espalda corre estas vértebras, ¿no? Estas vértebras son como unos huesitos que van pegados uno arriba del otro, y de hecho no van pegados, van alineados, ¿no? Y usted puede ver, en una vértebra puede ver que está el hueso. Esto sería normal, como se vería normal, la vértebra, o sea, la espalda. Y ve el hueso, luego el próximo hueso, y en el mismo medio hay como un cojincito que se llama el disco, el disco de la vértebra, ¿no? Eso está lleno de agua, y eso es un cojincito, ¿no? Y la espalda suya usted la puede doblar porque no está fundido todo, o sea que todo permite esa acción de uno doblar la espalda, ¿no? Ahora, por el mismo centro, entre hueso y hueso, pasa ese cablecito que se ve ahí pintado en amarillo, se llama la médula vertebral. Eso es una cablería de nervios. Desde ahí pasan todos los nervios a todos los órganos de su cuerpo. O sea, que baja desde el cerebro, desde acá del sistema nervioso central autonómico, baja ese cable, pasa por el medio de todas esas vértebras, que son todos esos huesitos que están uno arriba del otro, y pasa a través esa cablería del sistema nervioso, ¿no? ¿Qué pasa? El cuerpo, para poder funcionar bien, depende de que todo eso esté alineado. Cuando todo eso está alineado, el cable que pasa en el centro no está torcido. Ahora, cuando esa espalda, por un accidente, por una mala movida, por mala postura, por dormir mal, se desalinea, cuando se desalinea, pilla este cablecito amarillo que está ahí, que se llama la médula vertebral, que es donde pasan los nervios. Como todo lo que se maneja en el cuerpo y todo lo que pasa en el cuerpo se controla desde el cerebro a través de esa médula vertebral, pues cuando eso se pilla, cuando se tranca ahí el flujo de impulso nervioso, automáticamente empieza usted a tener problemas con el cuerpo. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo un poquitito mejor. Fíjense, cuando nosotros hablamos del metabolismo, estamos hablando de todo lo que su cuerpo hace para crear energía, todo lo que su cuerpo hace para crear movimiento, y ese movimiento es lo que nosotros llamamos el metabolismo, que es lo que crea la vida, ¿no? Ahora, el cuerpo, ¿verdad?, necesita, para poder sobrevivir, que haya una comunicación entre el cerebro, que está acá arriba, y el resto del cuerpo bajando por la espina dorsal, ¿ok? En esa espina dorsal van a estar esos huesitos que se llaman las vértebras, ¿ok? Y entre medio de esas vértebras están eso que a veces a una persona se le sale, que dice se le rompió el disco o tiene un disco roto, un disco inflamado en la espalda, ¿no? Ahora, lo más importante es que por ahí pasa esa médula ósea, que es una cablería eléctrica donde el cerebro le da órdenes a todos los órganos del cuerpo, que incluye el hígado, los pulmones, el corazón, el intestino. Quiere decir que cuando esa espalda se sale fuera de sitio, toda la comunicación del cerebro con el resto del cuerpo se empieza a perder. Al perderse se descoordina. ¿Qué pasa? Muchas personas que no conocen lo que es la quiropráctica piensan que es una práctica de esa no normal, que es una práctica rara, alternativa, pero no saben que ya hay muchos estudios clínicos, estudios científicos que reflejan que el tratamiento quiropráctico, la alineación de la espalda para liberar el flujo de comunicación del cerebro al resto del cuerpo, tiene muchos reportes clínicos, científicos, de que tienen muy buenos resultados. Por ejemplo, la historia nos dice
que el primer paciente de quiropráctica se llamaba William Harvey Lillard. Este primer paciente fue paciente de este señor David Palmer, que en ese momento no era otra cosa más que un masajista, pero era un masajista que tenía una idea brillante. La idea de él era que los problemas que estaba teniendo el cuerpo fácilmente estaban siendo creados porque la espina dorsal estaba desalineada, y al estar desalineada, esa médula vertebral que lleva los impulsos nerviosos, que dirige los órganos, pues iba a estar trancada, iba a estar funcionando mal. ¿Qué pasa? Este paciente era un paciente que estaba sordo, o sea, no oía nada. Ya había ido a todos los médicos, a todos los especialistas de esa época. Le estoy hablando, señores, en el año 1897. En el año 1897, pues este señor había ido a todos los expertos de oído, de la audición que habían, y se había quedado sordo, sin remedio. Va donde David Palmer empieza a alinear esas vértebras con un masaje que él había desarrollado, y el señor empieza a oír. O sea, al destapar el flujo de comunicación y alinear la vértebra, este señor, que era completamente sordo por muchos años, empezó a oír de nuevo, ¿no? Ya después de eso, muchos de los casos raros que encontraban de situaciones que no resolvían, porque se ha visto que la quiropráctica puede manejar fácilmente la alta presión. Por ejemplo, hay personas que padecen de alta presión. ¿Por qué tienen alta presión? Tienen alta presión porque la espalda está desalineada, el nervio está pinchado. Cuando el nervio está pinchado, le pone tanto estrés al cuerpo que entonces el cuerpo dispara el sistema excitado y ahora tiene alta presión. Hay personas, por ejemplo, que tienen dolor en la ciática, ¿okay? La ciática es ese nervio que es muy doloroso, ese músculo muy doloroso que se tranca aquí atrás, que a veces es una persona que casi no puede caminar. Hay personas que tienen en la baja espalda, dolores en la baja espalda. Muy efectiva la quiropráctica para resolver ese tipo de problemas. Inclusive hay personas con ataques de epilepsia que han resuelto su ataque de epilepsia después de que se le alineó la espalda. Inclusive hay casos reportados de personas que tenían un cáncer, un tumor canceroso, que se empezó a poner más pequeño una vez que le quitaron el estrés al sistema nervioso como tal, que estaba todo eso trancado. Básicamente, alergias, dolores de cabeza, condiciones que no son fáciles para resolver por la medicina tradicional, porque la medicina tradicional pues trabaja mucho no con la causa, sino con el síntoma. Quiere decir que si la persona llega con dolor de cabeza, ¿qué le va a dar? Un analgésico, ¿no? Ahora, hay estudios yo estuve revisando, encontré sobre 230 estudios clínicos serios, de hecho por las mejores universidades, inclusive por el Jornal Británico de Medicina, que demuestran que la quiropráctica es una práctica completamente segura, es natural, no es invasiva, no usan drogas y resuelve muchas cosas que de otra forma una persona no puede resolver. Por ejemplo, hay un estudio que se llama Chiropractic Manipulation in the Treatment of Acute Back Pain and Sciatica. Es un estudio que habla de cómo la manipulación quiropráctica de alinear esas vértebras trata el dolor en la espalda y el dolor en la ciática, ¿no? Y este estudio que lo hizo el doctor Santilli encontró que, por ejemplo, al inicio del estudio tenían 99 personas para hacerle tratamiento y consiguieron unos quiroprácticos que hacían un tratamiento verdadero a unos y a otros le hacían un tratamiento de imitación para ver si realmente era mental de la persona o era realmente el tratamiento como tal. La persona no sabía si estaba recibiendo el tratamiento verdadero de alineación para alinear la vértebra o si era el simulado. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que terminaron sin dolor, totalmente sin dolor, con el tratamiento verdadero fueron 28%. Sin embargo, las personas que terminaron totalmente sin dolor del tratamiento simulado solamente fueron 6%. Eso demuestra que aquí definitivamente había algo psicológico de que la persona pues se sintió que a lo mejor le hacía bien el masajito ese, pero la realidad es que funciona, ¿no? La reducción del dolor se redujo de 55% a 20% en la mayoría de los casos, ¿no? Hubo otro estudio
para dolores en el cuello, ¿no? Donde el índice de dolor, que es una tabla, una medición de cuánto dolor siente la persona, se redujo en promedio de 55, el índice de 55 a 24, menos de la mitad del dolor. O sea, después del ajuste quiropráctico. Debe usted saber, por ejemplo, que la NFS, que es la National Football League, la Liga Nacional de Fútbol Americana, que es ese deporte bien violento, donde la gente se da unos golpes tremendos, tiene más del 50% de todos sus equipos, tienen un quiropráctico que trabaja con ellos a tiempo completo. Porque se han dado cuenta que esos atletas que son de alto rendimiento, que están todo el día cogiendo golpes, les va mucho mejor con el tratamiento quiropráctico que con tratar de medicarlo. Así que, si tiene algo usted que no resuelve, que le está afectando a la salud, que le está afectando el metabolismo, que le está afectando a la energía, si ya trató todo, trátese el tratamiento quiropráctico. No puede usted perder con esto, porque esto es saludable. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.